el Partido Acción Popular. Bien, primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry del Partido Acción Popular va a tener la oposición del APRA, la oposición del Congreso, porque el Congreso, mira, va a tener una mayoría por la alianza APRA 1, Odría nuevamente aliado con el APRA. Belaúnde entonces va a hacer obras, va a intentar hacer las reformas y hace una ley de reforma agraria, pero una ley de reforma agraria limitada, una ley de reforma agraria falsa, que no afecta a los grandes latifundios. Simplemente dice que repartir tierras eriazas, tierras abandonadas a los campesinos. O sea, no soluciona el problema de la tierra del campesino. No lo soluciona. ¿Por qué? Porque tiene la oposición, el APRA y la oligarquía. Crea el Banco de la Nación para poder administrar toda la riqueza del Estado y el acta de talada con la International Petroleum Company, con la IPC. Mira, las ideas de revolución llegan. Lo que tanto temían las Fuerzas Armadas y la oligarquía, aquí está. El movimiento Izquierda Revolucionaria dirigida por Luis de la Puente Uceda y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, dirigido por Héctor Béjar, que hoy está vivo, que fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Castillo, y lo sacaron, lo criticaron porque es un exguerrillero, es un marxista, es izquierdista, ¿no? Y existe, él está vivo actualmente. Mira, se levantan en armas, eran de clase media, media baja, eran de zonas urbanas, hablaban castellano y quisieron hacer lo mismo que hizo el Che Guevara, lo mismo que hizo Fidel Castro en Cuba. Se insertaron en la sierra vestidos de guerrilleros, porque una cosa es ser guerrillero, vestidos de guerrilleros porque tú te enfrentas contra mi Estado. Ejército, Fuerzas Armadas, te enfrentas contra mí, no contra el pueblo. Entonces, ellos van, intentan iniciar una revolución, mira, socialista aquí en el Perú, pero no tienen apoyo de los campesinos. Eran blanquitos, castellano, mira, hablaban castellano, no van a tener arraigo en el mundo andino. Bueno, luego Héctor Béjar va a analizar, ¿no? Y él va a decir que sí, nos equivocamos. No entendimos la realidad, la cultura y la historia del mundo andino, del campesino, y por eso perdimos. Porque aquí el objetivo era tener el apoyo del pueblo. Fidel Castro y el Che Guevara triunfan porque tienen el apoyo de los campesinos en Cuba, y aquí fácilmente fueron derrotados. Pero el movimiento campesino sigue avanzando, las huelgas por la tierra siguen avanzando y Hugo Blanco radicaliza la toma de tierras en el Cusco. Va a decir tierra o muerte, ¿ya? Tierra o muerte. O me das la tierra o me matas. Imagínate. Belaúnde consigue, bueno, él plantea esta idea de que todos participen en el trabajo de todos en beneficio de todos. La minca republicana, trabajo de todos en beneficio de todos, ¿te acuerdas? En base a la minca andina, va a plantear esta llamada minca republicana que se llama la cooperación popular, la ley de la cooperación popular. Profe, ¿qué es eso? Por ejemplo, en tu cerro no tienes agua, no tienes desagüe, el gobierno te pone el ingeniero, te pone materiales y tú pones la mano de obra. Y al final sale el letrero, el pueblo lo hizo. No lo hizo Belaúnde, el pueblo lo hizo. Crea la carretera marginal de la selva, el aeropuerto Jorge Chávez, gran cantidad de residenciales, como la residencial San Felipe, la vía expresa, una gran cantidad de obras. Se inaugura la Universidad Federico Villarreal en este gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y el Perú se convierte en el primer productor de harina de pescado. Pero bueno, las Fuerzas Armadas entienden de que las reformas no se van a dar en democracia. Es imposible que la oligarquía acepte que se desarrollen reformas en el Perú. Ya el MIR y el ELN se han levantado. Pueden aparecer otros movimientos más, otra lucha socialista y que se puede unir al campo. Así que hay que evitar una revolución comunista en el Perú. Así que tenemos que tomar el poder y tenemos que aplicar reformas en este país. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ahora liderados por Juan Velasco Alvarado, encuentra un pretexto: el escándalo de la página 11. La pérdida de la página 11 del contrato de Talara, contrato entre el Estado peruano y la IPC. Y en la página 11
se establecían los pagos que tenía que hacer la empresa IPC al Estado peruano. Y se perdió. Entonces, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas acusa de corrupción, corrupción, y da un golpe de Estado. El 3 de octubre de 1968, los militares vuelven a tomar el poder. Recuerda, no es el golpe de Estado de un Sánchez Cerro, de un Benavides, no, de un Odría, es el golpe de Estado de la Fuerza Armada, de toda la Fuerza Armada. Y dan el golpe para quedarse en el poder. Y se van a quedar 12 años. Y durante ese tiempo habrán muchos cambios en el país. Eso sí, lo vamos a ver la próxima semana, mi bebito Fiu Fiu. A la misma hora, por el mismo canal. No, la próxima semana no. Vamos a planificar mis bebitos, vamos a planificar una recuperación. ¿Cuál chao? Oye, ¿cuál chao? Esa es la práctica. Chao, me dices. Chao, ¿cuál chao, bebé? Tenemos que hacer la práctica. Y también los espero más tarde en el Facebook Live. Facebook Live, más tarde te espero en el Facebook Live, bebito, comparte. Hay un Facebook Live hoy día, voy a hacer los primeros temas. Ya a las 5:30 por ahí, los primeros temas. Ustedes que ya se olvidaron de todo, vamos a ver los primeros temas de historia universal y de historia del Perú con su práctica, porque es un tema de repaso. Ya vamos a adelantar el repaso. Ya, repaso gratuito, así que conéctense. 5:30 estaré por ahí. Ya, 5:30 por ahí. Yo no sé qué es un Inca y sí, ya. Así que conéctense para que puedan poner en práctica pues lo aprendido, pues bebés. Aunque todititos seguro que se han olvidado. Ya, vamos rápido. Vamos a desarrollar la práctica. La formación de diferentes corporaciones, empresas estatales, en el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche obedecía al proyecto económico de... Habla, primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, Lisi, profe Lisi. Industria local, muy bien, industrialización. La instalación de una base militar en Talara, la deportación de japoneses y alemanes. Mira, ¿dónde se dio esto? Apoyo a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Es el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, la primavera democrática. Amor. 3. En la década de los 40, el siglo XX, los gobiernos ejecutaron políticas destinadas a crear una industria local. Durante el gobierno de Bustamante Rivero, perteneciente a la primavera democrática, la oligarquía agroexportadora y un sector de la prensa se oponían ¿a qué? ¿A qué? A que el Estado se meta, ¿no? Ellos querían una economía liberal, a la política económica intervencionista. Muy bien, bebé. Muy bien, has entendido muy bien. Eso. Después de la derrota de Miguel Iglesias en Lima, su última medida fue entregar el gobierno temporalmente al presidente del Consejo de Ministros, Antonio Arenas, quien solo se limitó a convocar elecciones, saliendo vencedor en las urnas. Oye, esta pregunta que hace aquí se filtró. ¿Quién sale vencedor? Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Esa pregunta de la reconstrucción nacional. 5. Mediante el Código de Minería en el gobierno de Ochenio, logró atraer inversiones extranjeras hacia dicho sector económico. Más de 800 millones de dólares fueron invertidos por corporaciones norteamericanas durante el Ochenio, ¿no? Para impulsar la extracción de ¿qué recursos? ¿Qué recursos? Estamos hablando del Ochenio. El cobre y el hierro. Muy bien, bebés. 6. Manuel Prado Ugarteche llega al gobierno por segunda vez en 1956, gracias a un pacto político conocido como el Pacto de Monterrico. La convivencia, ¿no? El objetivo es la gobernabilidad mediante el equilibrio de poderes entre el presidente de la República electo ¿y qué? Y el partido aprista, ¿no? El partido aprista. 7. Con el fin de evitar la crisis política y social que predominó en la primavera democrática, el segundo gobierno de Manuel Prado establecía la denominada convivencia, la cual fue una etapa en la historia del Perú que se caracteriza por la convivencia, se caracterizó por al ojo, bebé, la alianza entre el APRA y el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Más fácil que tú eso, bebé.
facilita. Durante el boom de la pesca, en el periodo de la convivencia, nuestro país se convierte en la primera potencia mundial pesquera. Uno de los mayores ingresos de esta etapa se produce por la exportación de harina de pescado. Los principales empresarios que se beneficiaron con este boom fueron la harina de pescado, ese empresario muy famoso, ¿no? El más importante es Banchero Rossi. Banchero Rossi. Y si es Banchero Rossi, entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? No va a ser John F. Kennedy, ¿no? La clave la de Aristóteles Onassis y especialmente Luis Banchero Rossi. 9. Al punto de culminar el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, se convocaron a elecciones presidenciales donde el candidato con más votos fue Víctor Raúl Haya de la Torre, pero sin lograr la mayoría legal. Entonces, el Congreso se encargaría de designar al nuevo presidente de la República. Ante esta inminente designación se produjo el golpe militar de 1962, que tuvo por objetivo impedir la formación de un gobierno aprista. Pues este representaba, ¿qué representaría el gobierno aprista en esta época? Los intereses del pueblo, la continuidad del orden oligárquico, porque está aliado con la oligarquía. Ya no es el APRA de antes, ya no es el APRA izquierdista, no revolucionario, ya no. 10. Durante la Junta Militar se promulga la Ley de Bases de la Reforma Agraria, de modo que se inició la expropiación de la primera hacienda. Un proyecto, un plan piloto para poner en práctica la reforma agraria se va a dar en el lugar donde se están tomando tierras. ¿Dónde se están tomando tierras? En el Cusco, la zona de la Convención en el Cusco. Y ahí se va a dar ese proyecto, ese plan piloto de tomar las tierras y dárselas a los campesinos, ¿no? Para ver cómo funciona, para ver en qué podemos mejorar, para que luego se aplique la ley de reforma agraria. Varios de nuestros gobernantes se han caracterizado por buscar relacionar sus gobiernos con frases que los identifiquen. En el caso de Hongría, una de las frases más utilizadas fue hechos y no palabras. Hechos y no palabras. Yo no te floreo, yo actúo. En 1962, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, dirigido por Pérez Godoy, realizó un golpe de Estado contra el segundo gobierno de Manuel Prado. Al tomar el poder se implantó. ¿Qué se implantó? Bebito Fiu Fiu. Luciana, ¿qué se implantó? ¿Qué implantó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con Pérez Godoy y luego reemplazado por Nicolás Lindley? Una junta militar de gobierno, la que crea la ley de bases de la reforma agraria. 3. El movimiento insurgente 26 de julio, fundado en México por los exiliados castristas, se dirigió a Cuba y utilizó como su centro de operaciones rebeldes. Este movimiento revolucionario tuvo gran impacto en América Latina, ¿no? A ver, su centro de operaciones, utilizó como su centro de operaciones rebeldes a la Sierra Maestra, la Sierra de Cuba. Aquí como el MIR, así aquí también el MIR y el ELN quería usar como la base de operaciones para su revolución la Sierra del Perú. El sector social empresarial que respaldó al primer gobierno de Belaúnde Terry para iniciar una serie de reformas fue mira al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, la burguesía industrial, ¿no? Él fomentaba la construcción. 15. Si en la década de los 50 y 60 del siglo XX se formó la convivencia del APRA a Prado, ¿no? APRA-Prado, para hacer viable el segundo gobierno de Manuel Prado en la década del 60, se formó la superconvivencia para desestabilizar el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Esa superconvivencia que es la alianza del APRA con la oligarquía dirigida por Odría. Muy bien, ¿alguna pregunta, mi querido Bebito Fiu Fiu? ¿Alguna pregunta? Ahora voy a hablar con Alair para poder organizar nuestra recuperación